Hola, Dios te bendiga. Te habla el apóstol Nehemías Guerra del Ministerio Internacional Manantiales de Aguas Vivas. En esta tarde quiero compartir contigo una poderosa palabra: conexiones de reino, alianzas divinas. Desde esta mañana he sentido este vivo deseo, anhelo. El Señor puso este sentir en mí de enseñar sobre las conexiones de reino. Solamente voy a usar 2 personajes de la Biblia, en los cuales hay muchos, de los cuales podríamos enseñar. Pero en esta tarde quiero compartir contigo solamente de 2 personajes que se unieron. El Señor los unió, hizo una conexión de reino, una conexión divina para poder llevar a cabo propósitos. Vamos a orar en esta tarde. Te invito a que tú le pases este video a otras personas para que puedan también recibir esta preciosa palabra. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este tiempo maravilloso en el cual tu Santo Espíritu va a impartirle a tu pueblo para aprender, Señor, para que ellos aprendan lo que es una conexión de reino o una alianza divina. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Una conexión divina o una conexión de reino es una alianza y es la unión que se establece entre 2 o más personas a fin de establecer una relación de amistad o una comunicación. Para poder tener con una conexión de reino tiene que haber una constante comunicación. Las conexiones de reino las establece Dios, no las establece el hombre, las establece Dios, y estas tienen un propósito y un fin específico. Una vez que Dios hace una conexión de reino, empiezan a suceder cosas divinamente orquestadas por el Creador, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, del poder de su Espíritu. Y para ello entonces es primordial que se permanezca en contacto para que haya una fusión para saber qué es lo que Dios quiere hacer a través de cada una de las personas involucradas. Dios te bendiga, Gutsi Angie, desde allá de Tabasco, México. Dios te bendiga poderosamente. Entonces, para que las conexiones de reino sean estables y pueda haber un fluir entre ellas, ambas partes tienen que tener una sinceridad. Tiene que haber entre las 2 partes sinceridad, integridad, lealtad, honestidad y hablar siempre con la verdad. Entonces vamos a ver a Moisés y a Josué, porque había un propósito en el que Moisés tomara como criado o como servidor a Josué, y esto lo permitió el Señor, una conexión divina, una conexión de reino. Vemos que Josué era hijo de Nun. Entonces en Éxodo capítulo 33 verso 11 dice la escritura que el joven Josué, hijo de Nun, era servidor de Moisés y nunca se apartaba del tabernáculo. Otra de las cosas que debe de hacer la persona cuando tiene una conexión de reino con otra, tiene que permanecer en la presencia del Señor. Cuando se habla de tabernáculo es la presencia del Señor. Moisés y Josué siempre estaban en la presencia del Señor, pero Josué era servidor, hijo de Nun, era servidor de Moisés. Ahora bien, Josué aparece por primera vez como líder y comandante del ejército de Israel. Ahí empieza a cumplirse el propósito de Dios del por qué unió estas 2 vidas. Vemos que Josué salía a la guerra. Josué lo enviaba a Moisés y él iba a la guerra, y por eso fue que él fue el comandante del ejército de Israel, del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 17, verso 9, podemos leer en las Sagradas Escrituras que dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, contra los amalecitas. Mañana yo estaré en la cumbre del collado
y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Otra de las cosas que tiene que haber es en las relaciones o de pacto o en las conexiones de reino, es que tiene que haber una obediencia. Dije que tiene que haber integridad, lealtad, tiene que hablarse con verdad, pero también tiene que haber una obediencia, Entonces, vemos que acá Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y en el verso 13 dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Él fue a la guerra y él fue el comandante en jefe del ejército del pueblo de Israel. Entonces, había un propósito por el cual, que es lo que estoy enseñando hoy, conexiones divinas o conexiones de reino, siempre están dadas por Dios con un propósito, con un fin específico. Y entonces Josué dice acá la escritura que deshizo a Amalek. Y en el verso 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe. En Habacuc encontramos que dice, escribe la visión. Cada vez que Dios va a hacer algo, nos manda a escribir. O cada vez que Dios quiere hacer algo, manda a que se escriba lo que se ha hecho o lo que va a suceder. Escribe la visión en tablas que al que corriera. Entonces dice acá que le dijo Jehová de los ejércitos a Moisés que escribiera esto para memoria en un libro, porque los propósitos de Dios son eternos, amados. Dios conoce el final desde el principio. Diga conmigo, Dios conoce el final desde el principio. El Señor Jehová de los ejércitos sabía que Josué iba a ser el sucesor de Moisés y por esto le dijo, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Conexiones divinas, conexiones de reino. Amén. Entonces en el verso 14 dice que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, el significado de Jehová Nisi es el Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera. Diga conmigo, el Señor es mi bandera. Entonces, la bandera es el símbolo bajo el cual los ejércitos y las comunidades se colocan. Por eso cada nación tiene una bandera, cada estado tiene una bandera, cada ciudad tiene una bandera, porque ese es el símbolo donde las personas se identifican. Y en este caso, Moisés le puso por nombre al altar, al lugar donde estaba Jehová Nisi, Jehová el Señor es mi bandera. Ahora, cuando se levanta una batalla grande contra nosotros, nosotros debemos decir, Jehová Nisi, ayúdame. Jehová es mi bandera, el Señor Jehová es mi bandera. Ahora bien, Josué no se apartaba de Moisés, él estaba tomando todo el ADN, él estaba tomando la forma como trabajaba Moisés, la forma como él buscaba al Señor, la forma como él defendía al pueblo. Para eso era la conexión divina y para eso son las conexiones divinas, para que la persona aprenda de esa persona que ya el Señor lo ha llevado a otro nivel o lo tiene en una posición de autoridad. Para eso es que le coloca personas alrededor para que tomen de su ADN o tomen de lo que está haciendo. Ahora bien, en el capítulo 24 del libro de Éxodo dice Jehová de los ejércitos, dice la escritura que dijo Jehová a Moisés, sube a mi monte, al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, lo reitera una y otra vez. Entonces subió al monte de Dios. Moisés estuvo en el monte, lo dice en el verso 18, estuvo en el monte 40 días y 40 noches
y Josué estaba allí con su servidor, que se llama Josué, el hijo de Nun. Ahora Josué también fue usado por Moisés. Josué era un príncipe. Dice la escritura en Números capítulo 8, que fue enviado, fueron 12 los espías que fueron a espiar o a inspeccionar la tierra de Canaán. Y él pues era uno de los que subieron a buscar, a reconocer aquella tierra que Jehová le había dado al pueblo de Israel, de los cuales Caleb y él fueron los que trajeron buena noticia, pero Josué ya estaba destinado para hacer algo grande en el Señor, y por eso Jehová de los ejércitos hizo esa conexión, hizo esa conexión de reino con Moisés. Fíjese que no habla sobre Aarón. Aarón estaba también al lado de Moisés, pero la conexión que se hizo, la fusión que hizo Jehová fue con Josué, con Moisés y Josué y Moisés, no con Aarón. Ahora bien, Josué, una vez que Jehová de los ejércitos le dice a Moisés, sube al monte de Abarim, te lo voy a mostrar, te voy a mostrar la tierra, pero tú no entrarás porque tú y tu hermano fueron rebeldes en las aguas. Entonces, vamos al capítulo 27 del libro de Números. Vamos al capítulo 27. Y entonces Jehová le dice que suba. Pero vamos a ver qué sucede recopilando todo lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es que las conexiones divinas siempre llevan un propósito de parte de nuestro Dios. Capítulo 27 del libro de Números, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 23. Dice la escritura, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió a Moisés, mire lo que responde a Moisés, porque Moisés estaba seguro del por qué Jehová lo había unido con Josué. Entonces le respondió Moisés a Jehová, ponga Jehová Dios de los espíritus y de toda carne, a un hombre, a un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Él sabía que ya iba a partir con el Señor, que ya el Señor se lo iba a llevar, porque ya le estaba diciendo, sube al monte de Abarim, yo te voy a mostrar la tierra, pero tú no vas a entrar allí porque fuiste rebelde junto con tu hermano. Ya el hermano se había muerto, el hermano Aarón se había muerto, pero entonces él le dice, ponga Jehová Dios de todos los espíritus y de toda carne un varón que entre y saque a la congregación, que los introduzca, que los saque, que esté guiándolos como yo lo he hecho durante estos 40 años, parafraseando un poco la escritura. Entonces dice que Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, al servidor, al que había estado allí todo el tiempo, por una alianza hecha por el Señor, por un contacto divino, por lo que el Señor ya había determinado. Entonces le dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Estaba hablando que el espíritu de él ya había sido activado. El espíritu de Josué había sido activado porque estuvo en la presencia del Señor en el tabernáculo 40 días y 40 noches. Estuvo junto con Moisés y estuvieron quizás orando juntos, y estuvieron adorando juntos, y estuvieron glorificando juntos, porque así fue como hubo la conexión. Entonces dice acá que toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás
tu mano sobre él, o sea, vas a orar por él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad. Cuando habla de dignidad está diciéndole, pondrás de tu unción, pondrás de tu revelación, de lo que yo te he dado, pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él estuvo al frente en la batalla, él estuvo al frente cada vez que salía y entraba, y el pueblo ya lo conocía porque Dios hizo una alianza por el fin específico que llevaba esa alianza. Toda alianza, todo contacto divino, toda conexión de reino lleva un fin específico de parte de nuestro Dios, que es lo que estoy enseñando en esta tarde. Y entonces dice acá la escritura en el verso 21, capítulo 27 del libro de Números: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, por el dicho de Josué saldría la gente, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había dado mandato por mano de Moisés. Entonces, hay una conexión allí, ¿verdad? Y vemos entonces después, voy a hacer un paréntesis allí, los propósitos de nuestro Dios son eternos. Diga conmigo, los propósitos de nuestro Dios son eternos. Cuando Él hace una conexión divina, no es para que se termine de la noche a la mañana. Los propósitos de Dios son eternos. En este caso, el propósito de Dios para unir a Moisés y a Josué era porque Él tenía algo para hacer con el pueblo de Israel, que había estado sumergido en la esclavitud en Egipto, bajo el mando de Faraón y los egipcios. Ahora bien, cuando ya después, en el capítulo 1 del libro de Josué, encontramos que se empieza a cumplir el propósito por el cual estuvo caminando Josué con Moisés durante todos esos años, todo lo que aprendió y todo esto. Y miren lo que pasa en el capítulo 1 del libro de Josué. Dice en el capítulo 1, verso 1: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ya se había muerto, pero en la Biblia se nombra que era un servidor. Él tuvo que haber servido primero para recibir ese ADN, para recibir toda esa unción, para recibir todo lo que Dios le había dado a Moisés. Por eso le dijo que le pusiera las manos, que le pusiera de su dignidad, de su unción. Entonces dice acá que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces vemos que el propósito de Dios, allí usted puede ir después por todo el libro de Josué, cómo se cumplió el propósito de lo que Dios lo inició, como con la unidad entre Josué y Moisés versus Moisés-Josué. Es bien importante cuando Dios hace una conexión de reino sostenerla. El ser humano no es muy fácil de soltar las conexiones de reino. Es muy fácil
de soltar las alianzas divinas o las conexiones que Dios hace. Y eso no agrada al Señor, porque cuando Dios hace una conexión divina entre una persona y otra, Él tiene un propósito. Puede ser el propósito para llevarse a cabo a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Pero el ser humano está acostumbrado a que si las cosas no se dan enseguida, sueltan las cosas. Lo mismo sucede, es como la alianza que hace el hombre con la mujer. Cuando las cosas no le están funcionando como él dice o como ella dice, entonces lo más fácil es cortar con ese pacto, con esa alianza o con ese voto que hicieron. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo en la mañana, cuando me puso el sentir de enseñar esto, una de las cosas que el Señor me instaba, ¿por qué muchas veces las conexiones de reino o las conexiones de oro, a las alianzas de oro o las conexiones divinas se rompen? Por causa de que muchas veces la persona recibe los huevos de áspid de los cuales habla el profeta Isaías. Él dice que son huevos de áspid que se incuban, que si se incuban, si no se estripare o si se estripare, salieran víboras, porque el áspid es un tipo de víbora. Entonces los huevos de áspid son colocados en la mente. La persona empieza a sentir represalia contra la otra persona que Dios le dio una conexión. Empieza a tener pensamientos en contra de esa persona, o puede ser que otra persona le habla mal de aquella persona que a quien Dios lo puso como una conexión de reino o la puso como una conexión de reino. Porque Satanás sabe muy bien que siempre cuando Dios une dos personas, tres personas, es con un propósito específico. Es con o sea, Dios conoce, vuelvo y repito lo que dije hace ratito, el Señor conoce, nuestro Padre eterno, conoce el final desde el principio y los propósitos de Dios son eternos. Por lo tanto, hay que permanecer firmes. Viene el chisme, viene la contienda, viene el huevo de áspid, estrípalo, sácalo, no acepto esto. El Señor me unió con esta persona por un propósito específico. El Señor puso a esta persona en mi vida por un propósito específico. La otra cosa, que las relaciones se rompen porque viene el orgullo. Se manifiesta en la persona orgullo, prepotencia, altivez, y entonces por eso rompen las relaciones. Relaciones de pacto no se deben de romper, aunque eso no lo va a llevar al infierno, pero sí se deja de cumplir el propósito de Dios en la vida de la persona, porque es Dios quien une las personas con un propósito específico. Vemos otro caso también rapidito, no voy a profundizar mucho en esto, de cómo Dios unió a Jonatán, el hijo de Saúl, del rey Saúl, con Jonatán con David. Después que David fue a la guerra, después que peleó contra el gigante, contra Goliat, él regresa. Entonces, cuando regresa en el capítulo 18, en el verso 1 de Primera de Samuel, encontramos, dice que aconteció que cuando David había acabado de hablar con Saúl, Saúl le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy hijo entonces le da el nombre del padre y decide que es un efrateo, y le explica toda la situación familiar. Entonces dice que aconteció que cuando David había acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Conexión divina, conexión de oro, conexiones divinas. El Señor ya conocía lo que venía después. Entonces dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Por qué causa? Porque Dios los unió desde ese momento y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Cuando Dios hace esas conexiones, uno dice, pero ¿por qué yo amo a esta persona? Porque ellos, y no es que sea un amor, es el amor de Dios, que dice la Escritura en Romanos 5:5, que esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, dice que se ligó el alma de Jonatán con la de David. Y entonces dice la Escritura en el verso 2,
que Saúl le tomó aquel día a David y no lo dejó volver a la casa de su padre. ¿Qué significaba esto? Significó que David nunca más regresaría a la casa de su padre, sino que residiría o viviría en el palacio de Saúl, del rey Saúl. Entonces, en el verso 3, allí en el 1 Samuel capítulo 18, dice la escritura, e hicieron pacto Jonatán y David, hicieron una alianza. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa conexión divina, porque Él le amaba como a sí mismo. Otra de las cosas por las cuales las personas rompen los pactos es porque no aman. Porque cuando nosotros amamos, como dice la Escritura, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, vamos a sostenernos, vamos a mantenernos en ese pacto, en esa alianza que Dios hizo, porque sabemos que hay un propósito eterno con esa alianza, con esa conexión divina. Entonces dice, porque le amaba como a sí mismo y por eso hicieron pacto. Y Jonatán se quitó el manto de hijo del rey, el manto de príncipe. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, ropas reales. Jonatán lo amaba tanto que él se despojó de sus ropas reales y se las entregó a David, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Al entregarle todas estas cosas a David, que todavía no era rey, apenas era un jovencito que fue a la guerra y peleó contra Goliat, al entregarle Jonatán su manto real, su espada, su arco, su talabarte, Jonatán le estaba transfiriendo el derecho de sucesión al trono de su padre. Él estaba haciendo un acto profético sin saberlo. ¿Por qué? Porque ya había una alianza divina, ya había una conexión de reino. El Señor fue el que propició esto. El Señor fue el que le puso ese amor. Por eso ellos hicieron pacto el uno con el otro. Y vemos más adelante que cuando el espíritu inmundo atormentaba al rey Saúl, David estaba allí en el palacio y el rey Saúl en una oportunidad le tiró la lanza para clavarlo contra la pared. Jonatán siempre estuvo defendiendo a David porque le amaba. Y en el verso 5 dice que salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿Qué fue lo que hizo Moisés con Josué? Lo puso al frente del ejército de Israel. Entonces acá vemos que porque él se portaba tan prudentemente, el rey Saúl lo puso sobre gente de guerra, un jovencito, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Eso es lo que hacen las conexiones de reino. Cuando dos personas las une el Señor con un propósito específico, es para llevar a cabo los propósitos de nuestro Dios. Por lo tanto, hay que mantenerse, sostenerse en las alianzas, en las conexiones divinas, conexiones de reino. Dios te bendiga poderosamente. Envía este mensaje a otras personas que sé que les va a ayudar. Y recuérdate, los propósitos de nuestro Dios son eternos. Él conoce el fin desde el principio. Bendiciones hasta que sobreabunde. Te habló el apóstol Nehemías Guerra del Ministerio Internacional Manantiales de Agua Viva. No te olvides, si te quieres comunicar conmigo, hazlo a través de Messenger o a través de antorchaencendidaalmundo@gmail.com o antorchaencendidaalmundo@hotmail.com. No dejes de chequear mis páginas. En cada página hay poderosas enseñanzas que te van a ayudar en tu vida espiritual. Bendiciones.